Psicología del desarrollo y del aprendizaje, 2024 Eje 2, Teorías del aprendizaje A1, ficha de cátedra. ¿Qué es el aprendizaje? Aporte de García Márquez, Nélida. El aprendizaje es un proceso múltiple que pone al sujeto en contacto con la realidad tanto interna como externa, a la que observa, analiza, relaciona, interioriza, representa y conceptualiza. Actuando sobre ella y reflexionando sobre lo actuado la hace suya, la aprehende. Esto genera en el sujeto y en la realidad un proceso de cambios y transformaciones. Aporte de Clemenson, Silvia. El aprendizaje no se circunscribe a la construcción acumulativa de conocimientos. Aprender es un proceso complejo de transformación e incorporación de novedades, por el que cada sujeto se apropia de objetos y conocimientos que lo enriquecen psíquicamente de acuerdo con el sentido que cada uno le atribuye. Clemenson también plantea que la disposición para el aprendizaje proviene de un deseo o impulso que orienta y pone en marcha toda situación de aprendizaje. Ejemplo: niños inteligentes con menos disposición, características del aprendizaje: proceso complejo influenciado por múltiples factores que provienen del sujeto, aspectos neurofisiológicos, cognitivos y subjetivos que devienen de lo social, lo institucional y familiar. Estos factores condicionan al sujeto y favorecen u obstaculizan el proceso de aprendizaje, por eso se dice que este proceso es personal. El proceso de aprendizaje es vital y permanente, inicia en el nacimiento y continúa durante toda la vida del individuo. Se produce en situaciones no formales, formales e informales. Casa, amigos, etc. El aprendizaje no es lineal, se da mediante una relación dialéctica donde los conocimientos nuevos se van construyendo sobre los previos en un proceso espiral. Ante cada relación con el objeto a conocer vamos elaborando nuestro propio estilo de aprendizaje. Aprender a aprender. El aprendizaje es un proceso individual y social que implica una relación vincular, aprender del otro y con el otro. La capacidad de pensar no proviene de la escuela, sino que tiene su origen en los vínculos primarios del niño. Es la familia el origen del sentido y el placer que el sujeto encuentra en su actividad intelectual, mientras que la escuela es una nueva oportunidad para transformarla y potenciar dicha actividad. El aprendizaje requiere un vínculo. El vínculo madre-hijo es el primero y el más importante en la vida del sujeto. Se estructura un espacio inaugural ya que incorpora la primera forma de relación en su desarrollo. Cada persona es el resultado de su historia personal y social que ha ido construyendo a lo largo de su camino de aprendizajes. En esta trayectoria es que el sujeto construye su forma de relacionarse con el mundo, su matriz o modelo interno de aprendizaje, estructura interna, compleja y contradictoria que está socialmente determinada e incluye aspectos conceptuales, afectivos y esquemas de acción. La función materna junto con la posterior función paterna actúa como mediadores entre el niño y la cultura, y le permiten el pasaje del mundo familiar al mundo social. Al ingresar en la institución escolar, se abre un espacio de terceridad, el de los otros, donde el niño pone a prueba sus comportamientos de origen para su próxima reconstrucción y armonización mediante la interacción con sus compañeros. El pensamiento circula y adquiere otra dinámica. El niño construye su subjetividad, es decir, aprende a ser sujeto y se hace posible su inserción social y cultural. Se produce un entramado vincular de informaciones y conocimientos entre docentes, alumnos y alumnos entre sí que complejizan la actividad psíquica del niño. Se configuran vínculos triangulares donde el conocimiento es el eje. Dibujo de vínculos triangulares en constante devenir, alumnos-docente-conocimientos son los tres elementos que constituyen la relación pedagógica. Es un proceso en constante devenir, es un acto pedagógico que surge de la interacción entre el sujeto que aprende y el sujeto que enseña en función de un tercer elemento que es el contenido. La relación es cognoscitiva, afectiva y social. Se dice que el aprendizaje es un proceso que vincula al sujeto con la realidad, ya que éste requiere que el sujeto interactúe con situaciones, experiencias y conocimientos que provienen de la realidad externa, su entorno, otras personas, su cultura, e interna, sus emociones, pensamientos. Dimensiones del aprendizaje 1. El organismo, infraestructura neurofisiológica.
Es lo ya dado genéticamente y está programado a través de sistemas nervioso, digestivo, respiratorio, etc. Las perturbaciones que pueda sufrir el organismo afectan de manera negativa el proceso de aprendizaje. 2. El cuerpo, instrumento que se apropia del conocimiento. Mediador entre el mundo interno del sujeto y la realidad exterior. El cuerpo es aprendido mediante la relación con los otros, ya que estos sirven de espejos humanos que le reflejan al niño su propia imagen y así va construyendo su esquema corporal, que es la base de todo aprendizaje. 3. La inteligencia se construye a partir de la interacción del sujeto con el medio. Piaget habla sobre un sujeto epistémico, sujeto inteligente capaz de pensar y de aprender que a partir de interacciones con el medio va construyendo la inteligencia. 4. La estructura del deseo. El deseo se construye en la dimensión de lo afectivo con los vínculos primarios y queda psicológicamente registrado en lo consciente e inconsciente del sujeto. No podría hablarse de proceso de aprendizaje sin alguna de estas 4 dimensiones. Los procesos de aprendizaje en contextos escolares. La tríada didáctica está formada por los elementos esenciales de toda situación de aprendizaje: sujeto que aprende, alumno, objeto a ser aprendido, contenido, sujeto que enseña, docente, y contexto en el cual dicho aprendizaje se lleva a cabo. La tríada didáctica, Chevallard, destaca la importancia del contenido curricular en la enseñanza, pero siempre en conexión con las prácticas del docente, que son cruciales para que ese contenido sea comprendido por los estudiantes. El sujeto que aprende asume la posición de alumno que requiere un cierto nivel de motivación y expectativas de logros reguladas por las prácticas de enseñanza del docente. Posee una historia personal de vida que formó una matriz de aprendizaje, es decir, su estilo personal de aprender. Sujeto que. Objeto a ser. Contexto escolar. Muchas veces se le exige al alumno tener una atención selectiva y un pensamiento desvinculado distante de sus propios intereses. Es por esto que la escuela debe no solo enseñar contenidos curriculares, sino también saberes que faciliten un buen desempeño en su rol, es decir, enseñar el oficio de alumno. Posee un capital cultural desde el cual da un significado a lo que la escolaridad le brinda. Es decir, posee conocimientos desde los que dará sentido a los saberes escolares. El sujeto que enseña posee una historia profesional que construyó en su formación junto con su propio estilo de enseñar. Es quien debe orientar al cumplimiento de las expectativas de logros pautados para los alumnos. No debe descuidar las formas particulares del trabajo escolar, ya que éstas no se adquieren por fuera del contexto escolar y deben ser aprendidas en la escuela para que los alumnos alcancen cierto nivel de éxito en el desempeño. Supuesto para todos, parámetro o ideal de normalidad. Todo educador tiene sus teorías acerca de cómo aprenden los alumnos. Sin embargo, es importante no caer en supuestos que pueden llegar a ser obstáculos en el proceso de aprendizaje. Conductismo. Error es lo opuesto a aprendizaje. Constructivismo. El error forma parte del proceso de construcción del conocimiento. El docente debe lograr que los aprendizajes sean los más significativos posibles para el alumno. Los contenidos a ser aprendidos se concretan en decisiones curriculares que requieren la selección y organización de los saberes para cumplir con los fines propuestos por el propio sistema educativo. Por lo general, se hace un uso descontextualizado de los saberes escolares, es decir, uso de elementos distantes de la realidad en la que se enseña. Esto puede llegar a ser una dificultad para la apropiación de conocimientos por parte de los alumnos. Estos son considerados como producto y no como proceso. El contexto escolar contiene particularidades que lo hacen diferente a otros contextos de conocimientos, partiendo desde las formas de trabajo específicas y reguladas hasta la existencia de normativas que buscan garantizar la realización de determinados fines. Estas particularidades reflejan el carácter artificial de los aprendizajes que se dan en el aula. El carácter histórico de la escuela como proyecto obligatorio y masivo que se asocia con el origen de la infancia moderna, proyecto adulto impuesto a los niños más allá de su voluntad, que lo involucra en actividades y exigencias diferentes a las que acostumbra en su vida cotidiana. Aprendizaje, proceso de apropiación y reconstrucción de objetos de conocimiento que se produce a través de sistemáticas oportunidades de interacción con el mismo y con otros sujetos. No solo se trata de absorber información, sino de reconstruirla,
darle sentido, y relacionarla con otros conocimientos. Los procesos de enseñanza suponen una práctica pedagógica que se caracteriza por la intencionalidad. La enseñanza no ocurre al azar, tiene un propósito claro. El docente tiene un plan y un objetivo que guían las actividades de aprendizaje. La sistematicidad. La enseñanza sigue un orden y una organización. No es algo improvisado, sino que se estructura para que los estudiantes puedan aprender de manera coherente y progresiva. La integralidad. El aprendizaje no se limita a una sola área o aspecto del conocimiento. Se busca una formación completa, que abarque diferentes aspectos o habilidades. La enseñanza, entonces, se trata de tomar decisiones que guíen y sostengan el proceso de aprendizaje de los alumnos. La enseñanza guía el aprendizaje, y el aprendizaje ocurre gracias a la enseñanza. No son dos cosas separadas, y es por esto que se plantea una continuidad entre el proceso de enseñanza y el aprendizaje. Corriente constructivista. Los sujetos no son tablas rasas donde pueden grabarse conocimientos desde afuera. En cambio, para incorporar conocimientos nuevos, se debe relacionar estos con los previos. Deben digerir la información nueva para hacerla propia. Conocer implica una doble acción transformadora. Uno, del sujeto que aprende altera el significado del objeto de conocimiento para hacerlo compatible con los conocimientos que ya tiene. 2. El objeto de conocimiento modifica parcialmente al sujeto que aprende en su intento de afrontar lo nuevo. Nadie aprende de una vez y para siempre. Necesita abordar recursivamente los mismos contenidos y efectuar ajustes paulatinos. Por ello, los docentes deben contemplar varias instancias de trabajo para cada tema y prever oportunidades en las que sea posible rever lo hecho anteriormente. El socioconstructivismo vygotskiano hace énfasis en la interacción con los miembros más experimentados de una cultura para alcanzar sus prácticas de aprendizaje y saber utilizar las herramientas de este enfoque. Para que se dé el aprendizaje, el sujeto debe sentirse interesado por aprender y confiar en sí mismo para lograr hacerlo. Los intereses y la autoconfianza en los alumnos deben ser incentivados por el docente. Ellos son los encargados de crear contextos donde tanto el interés como la autoconfianza se favorezcan. El alumno en el proceso de aprendizaje va construyendo su subjetividad, es decir, aprende a ser sujeto mediante la internalización de normas y roles legitimados por la sociedad. A2. Aprendizajes, aportes para pensar pedagógicamente su complejidad. Cecilia Siperovich. El aprendizaje como proceso complejo. El aprendizaje no puede analizarse de manera aislada. Es un proceso complejo que debe entenderse en función de cómo el contexto, las condiciones del alumno y los procesos interactúan entre sí. El aprendizaje es un proceso que presenta diversas particularidades, es complejo. Es importante interpretar si en las diversas teorías del aprendizaje este se simplifica o se complejiza. No se da de la misma forma en todos los sujetos, se debe distinguir las formas personales de aprendizaje que a su vez están condicionadas por el contexto educativo. Es un proceso personal y social, ayuda a construir la identidad y subjetividad de una persona, es decir, cómo se percibe a sí misma. Social porque permite que las personas se integren, participen y compartan la cultura en diferentes instituciones influenciadas por el contexto histórico y social. Existen factores que pueden tanto facilitar como obstaculizar el aprendizaje, por más que las intencionalidades sean dirigidas hacia el aprendizaje, este puede no producirse, o, en el caso contrario, producir y superar las expectativas de lo propuesto. Estamos involucrados desde nuestra propia historia de aprendizaje, matriz de aprendizaje. Somos aprendices a lo largo de toda nuestra vida y tenemos inconscientemente concepciones personales que a veces se resisten a las teorías que formalmente explican al aprendizaje. El aprendizaje se produce a lo largo de la vida, debe explicarse el aprendizaje tanto en el niño como en el adolescente, el adulto y el anciano. Conocer los fundamentos teóricos sobre el aprendizaje tiene aplicabilidad beneficiosa en diversas prácticas educativas profesionales. Estar bien instruido sobre estos fundamentos contribuye a la calidad de vida de quienes son los destinatarios de las prácticas educativas. El aprendizaje en las instituciones con intenciones educativas, tanto en las modalidades formales y no formales del aprendizaje institucional. Nos encontramos con
Una cultura a transmitir, es decir, conocimientos a enseñar y aprender, formal, currículum. Profesionales educadores y transmisores de cultura que cumplen con una función social específica. Sujetos de aprendizaje de cualquier edad que, por decisión propia o no, demandan el servicio que la institución ofrece. El aprendizaje escolar está asignado por condiciones como las distintas concepciones sobre la educación en la sociedad, el tiempo histórico social y cultural y el espacio geográfico. Es intencional y orientado. Las interacciones con las que se intenta intervenir en el proceso de aprendizaje del alumno siempre tienen una intención, un objetivo. Es asimétrico y temporal, el docente tiene una posición diferente a la del alumno por su formación en un campo determinado del saber. Se presenta bajo una configuración triangular, tríada didáctica. Chevallar ocupan los vértices el sujeto que enseña, el sujeto que aprende y el conocimiento a enseñar. Supone una relación contractual, un contrato representado por las actitudes del docente esperadas por el alumno y viceversa. Contrato de cultura. Concepciones acerca del sujeto que aprende S.A., el que enseña S.E. y el conocimiento C. en la institución escolar. El sujeto que aprende, domina un lenguaje restringido y adquirirá un lenguaje elaborado en la institución. Tiene una historia personal de vida en la cual se ha construido su matriz de aprendizaje, estilo de aprendizaje. Participa en distintos escenarios formales, no formales e informales en los que ha ido apropiando e internalizando cultura a la vez que socializa. Posee un capital cultural desde el cual otorga sentido a las nuevas propuestas culturales. Se socializa en una cultura educativa distinta a la que ya se ha socializado en la familia y con los grupos de pares. Viene acumulando saberes desde los cuales significarán y darán sentido a los saberes educativos. El sujeto que enseña, posee su matriz de aprendizaje, su estilo personal de aprender y enseñar. Profesional de la transmisión de conocimientos. Posee una historia profesional, tiene una formación basada en teorías pedagógicas y áreas de conocimientos que enseña. En la socialización en su lugar de trabajo, adquiere modos de aprender y enseñar propios de la cultura institucional. Tiene modos particulares de resolver problemas en las prácticas educativas en los que ha construido teorías sobre cómo aprenden sus alumnos. Debe estudiar y analizar críticamente las teorías psicológicas del aprendizaje con el fin de explicar sus propias prácticas educativas. El conocimiento a enseñar, mediador S.A. y C., es considerado una verdad acabada, absoluta e incuestionable, propia de la postura tradicional. Los contenidos se ven como productos, y pocas veces como procesos. Disciplinas científicas que son sistemáticas, jerarquizadas, están interrelacionadas y tienen un orden lógico, de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico. En la institución educativa tiene un carácter descontextualizado, es decir, distante de la realidad en la que se enseñan. Distantes del lugar de su producción. Son traducidos, con el fin de ser enseñados y en muchos casos se pierden sus sentidos originales. Se deben adecuar a la diversidad cultural del aula para evitar un aprendizaje mecánico, memorístico y repetitivo que es efímero en su retención. El aula, contexto en el que se produce el encuentro entre el S.A., el S.E. y el C. Espacio de interacciones intersubjetivas tanto entre pares, alumno-alumno, como entre docente-alumno. Estas relaciones sociales pueden ser de cooperación, antagonismo o competencia teniendo en cuenta los factores del poder y de la presencia del conflicto. Se regulan intencionalmente los procesos de aprendizaje y se proponen actividades muchas veces descontextualizadas y artificiales. El docente no puede tener la certeza de que todos los estudiantes logren apropiarse de los conocimientos que imparte. A veces esto no ocurre y puede ser por factores como el modo en el que los conocimientos están organizados o por su distancia de la realidad del alumno. La escuela transmite un capital cultural y un modo de apropiación diferente al que adquirió fuera de la escuela. Algunos conocimientos que se enseñan en el aprendizaje escolar el sujeto ya los sabe porque los aprendió en la vida cotidiana, socialización primaria, pero lo hizo de un modo diferente al que se le propone en los espacios formales, socialización secundaria.
Presencia o ausencia del aprendizaje en el contexto institucional. Contexto de la institución educativa. Entorno social organizado y jerarquizado donde se desempeñan distintos roles: directivos, docentes, personal de apoyo, padres, alumnos. Cumple funciones sociales, transmisión de conocimientos, competencias y valores legitimados socialmente. En la actualidad ha ido perdiendo su rol como transmisora de cultura, debido a la existencia de otros espacios sociales que se ocupan de ello, medios de comunicación social. Cambios en lo se aprende y cómo se aprende. Revisión crítica del papel del docente. Es importante visualizar la teoría implícita sobre el aprendizaje que cada docente posee, primero como sujetos de aprendizaje y luego por la formación profesional. Recuperación de valores para el aprendizaje, predisposición, esfuerzo, solidaridad. Incidencias del contexto sociohistórico-cultural en el aprendizaje. El tiempo histórico-social determina lo que se ha de aprender y cómo. Se legitiman socialmente los saberes, conocimientos, competencias, valores y actitudes, que el sujeto deberá internalizar para ser miembro activo de la sociedad. Estos saberes no son permanentes y únicos, sino que cambian continuamente y pueden favorecer o impedir la comprensión de la realidad y por lo tanto su crecimiento como persona. Se produce es un espacio geográfico en el cual se comparten aspectos culturales, lenguaje, tradiciones, historias, realidades socioeconómicas, culturas, etc. A3. El aprendizaje como proceso complejo y pluricausado, factores que influyen. El aprendizaje es un proceso complejo y pluricausado porque intervienen en él múltiples factores que pueden tanto permitir el logro de dicho proceso u obstaculizar el mismo. Es un proceso vital y permanente que no se da de igual manera en todas las personas y varía según el contexto social, político e histórico. Es un proceso personal y social que conforma la identidad y la subjetividad humana. Se unen lo individual y lo colectivo, el ser social y el ser individual. Se produce en situaciones educativas extraescolares, no formales e informales, asumiendo en cada una de ellas características particulares. Todo fenómeno de la realidad se caracteriza por su complejidad y su multidimensionalidad. Esta afirmación no deja afuera al fenómeno del aprendizaje y es opuesta a la mirada mecanicista y reduccionista de los fenómenos sociales. Los problemas particulares no pueden plantearse y pensarse correctamente si no es en su contexto. Factores que influyen en el proceso de aprendizaje. Factores derivados del sujeto del aprendizaje. Se plantean tres dimensiones / planos estrechamente interrelacionadas. El primer plano, el organismo y el cuerpo. El organismo como infraestructura neurofisiológica que garantiza el funcionamiento y coordinación de los procesos mentales. Es lo ya dado genéticamente y de estar bien estructurado, puede favorecer el aprendizaje. Por lo contrario, las perturbaciones que pueda sufrir condicionan y dificultan el proceso. El cuerpo es el instrumento de apropiación del conocimiento, con el que se aprende, con el cuerpo se escribe, se habla, se baila, etc. A su vez, es el mediador entre el mundo interno del sujeto y la realidad exterior. La construcción del esquema corporal, con los vínculos primarios, es fundamental para el logro de los primeros aprendizajes en la escuela y la base para los próximos. El segundo plano, la inteligencia. Se refiere a los esquemas cognitivos capaces de incorporar y organizar diferentes conocimientos. Existen determinados contenidos escolares que exigen una coordinación de esquemas cognitivos particulares. Según Piaget, la construcción del conocimiento, la inteligencia, se construye a partir de la interacción del sujeto con el medio, entre ellos se transforman mutuamente. Sujeto epistémico, sujeto inteligente capaz de aprender y pensar. El tercer plano, la estructura del deseo desde el nacimiento, son los padres los que influyen en cómo el niño se relaciona, ya que luego él intentará repetir esas formas de relación con los objetos con los que interactúe. A partir de los primeros días de su vida, habita en el niño un deseo de saber y la necesidad de comprender, que luego se extenderá en las innumerables preguntas que planteará. Es con los vínculos primarios que se desarrolla aquel deseo de aprender, con el que el niño le dará sentido a los saberes educativos. La matriz de aprendizaje, Ana Quiroga, es una estructura interna,
compleja y contradictoria que se forma a partir de una historia vincular del sujeto. Esta historia se caracteriza por ser una trayectoria de aprendizajes en la que el sujeto va construyendo su propia forma de relacionarse con el mundo. Esta matriz no es estática, sino que está en constante modificación, y no siempre de manera consciente. La estructura del deseo es uno de los motores principales que activa el modelo interno de aprendizaje. Este deseo impulsa al individuo a enfrentar nuevas situaciones de aprendizaje, y en esas situaciones, la persona va moldeando y ajustando su modelo interno de aprendizaje. Nota: el sujeto que enseña también tiene su matriz de aprendizaje, su estilo personal de aprender y enseñar, la cual se plantea problematizar de manera crítica y reflexiva para poder tomar conciencia de la misma, observar sus fortalezas y debilidades, y de este modo, acceder a nuevas formas de aprender y enseñar. Factores derivados del ámbito social, factores económicos. El desempleo junto con la pérdida brusca de ingresos deja desamparada a toda familia y en el niño que forma parte de esta lo refleja en forma de desinterés general. Factores culturales. Las carencias culturales vienen fuertemente asociadas a las carencias materiales, ya que las familias en bajas condiciones económicas no suelen invertir en actividades culturales para sus niños. Por lo contrario, si el niño crece en un ambiente donde reine la lectura, la comunicación, los intercambios lingüísticos, etc., tendrá mayor disposición y deseo de sumergirse en la cultura escolar. Factores sociofamiliares. Carencias educativas. Los primeros educadores son los padres. La familia es quien le permite al niño hacer el pasaje hacia el mundo de la cultura, del lenguaje, de lo simbólico. A su vez, su función es la prohibición de ciertas cosas y la puesta de límites. Cuando estas funciones no se realizan, nos encontramos con niños que no han internalizado la ley y las normas del comportamiento social. Generalmente estos niños no saben esperar ni reflexionar y tienen atención dispersa. Factores pedagógicos. El término fracaso escolar surge en cuestionamiento a la postura que colocaba el problema en el niño, llamando problema de aprendizaje a lo que en realidad era un problema de enseñanza. Un fuerte supuesto que sigue vigente en nuestro sistema educativo es: si quiero que un grupo de alumnos aprendan lo mismo, tengo que hacer lo mismo con todos. Sin embargo, la realidad del aula ha demostrado que este no es siempre el caso, ya que no siempre el docente enseña y los alumnos aprenden. La enseñanza no implica necesariamente que se produzca aprendizaje. Las trayectorias escolares de los alumnos no son lineales, no todos aprenden las mismas materias de la misma manera ni con el mismo interés. Esta afirmación se opone a la noción de que todos los alumnos aprenden lo mismo al mismo ritmo. Los supuestos de los docentes actúan como obstáculos en el proceso de aprendizaje y es necesario que estos reflexionen sobre dichos supuestos. Para poder intervenir de la mejor manera posible, ajustando sus prácticas a las posibilidades de aprender de sus alumnos. Es necesario que el docente, más allá del vínculo educativo, se interese por el alumno, lo escuche, le dé la palabra y que crea en sus capacidades, ya que de esa manera generará en el alumno el deseo de aprender. El deseo de aprender del alumno está relacionado con el deseo de enseñar del docente. El docente es quien debe causar interés en el alumno, y a su vez, es el mismo docente quien debe sentirse interesado y motivado.